Buenos días entonces a todos. La clase del día de hoy que me solicitaron, ¿verdad? Que muchas gracias por la invitación. Es diagnóstico microbiológico de tuberculosis. Mi nombre es Rosa Alejandra Álvarez. Soy licenciada química bióloga y siempre desde 2013 es que he estado en el área de tuberculosis y hongos de aquí del Hospital Roosevelt. Entonces, pues yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia y también sobre lo que se está haciendo actualmente con el diagnóstico de tuberculosis. Para empezar, el diagnóstico es muy importante, o sea, quiero comenzar con recordar la importancia de hacer un diagnóstico certero porque definitivamente los síntomas de tuberculosis son similares a otras patologías. Entonces es muy importante el diagnóstico lo más pronto posible, precisamente porque hay que poder dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y el tratamiento adecuado solo se va a poder dar si uno sabe cuál es el agente causal, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener la certeza de que es tuberculosis y distinguirla de infecciones fúngicas, por ejemplo. Otra cosa importante de por qué es necesario hacer el diagnóstico de tuberculosis es disminuir la posibilidad de crear resistencia. La tuberculosis de por sí es bastante complejo y largo el tratamiento. Es difícil para el paciente aguantar el tratamiento por tanto tiempo. Entonces, con más razón, es muy importante evitar provocar que haya tuberculosis resistente, porque siempre el tratamiento va a ser mucho más complejo. Entonces, para poder saber cómo se hace el diagnóstico, siempre hay que conocer al microorganismo. Los microorganismos, sus características especiales son las que van a permitir que hayan pruebas de laboratorio especiales y específicas para poder hacer el diagnóstico. Ok, entonces la tuberculosis, en primer lugar, es causada por un grupo de bacterias, no es solo una. La principal sí se llama Mycobacterium tuberculosis, pero también hay muchas otras especies, como puede verse aquí listadas. Las principales que se presentan en el ser humano es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium microti, Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti y bovis más o menos, y de ahí muchas de las demás se han aislado más en animales. Entonces, también les provoca enfermedad en los animales y también las personas en algún momento pueden llegar a adquirirla, pero es menos frecuente. Sin embargo, no es necesario distinguir a cada una de estas especies. Generalmente todas se engloban y se habla en general de ellas, y es el complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, siempre muchas de las pruebas, la gran mayoría van a detectar al complejo Mycobacterium tuberculosis. Características generales de las micobacterias de tuberculosas es que son bacilos, tienen una pared celular bastante gruesa, con bastante cargada de lípidos, es muy compleja, no me voy a detener tanto en ver la pared celular, pero sí es una pared celular bastante diferente del resto de bacterias. Es precisamente por eso que se le llaman micobacterias, porque se está haciendo como referencia a que es una pared celular diferente. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, no se pueda observar en una tinción de Gram. Es necesario hacer otras tinciones que ahorita más adelante les voy a platicar. Es resistente a la desecación y a la congelación. Es susceptible a la luz ultravioleta y a los desinfectantes, afortunadamente, ¿verdad? Porque entonces se puede utilizar estas cosas, ¿verdad? Diferentes desinfectantes de los que se pueden usar en laboratorio y la luz ultravioleta para poder eliminar de las superficies y del ambiente, sobre todo del ambiente por los aerosoles, porque principalmente la tuberculosis uno la va a adquirir respirando los aerosoles. Entonces es importante, por ejemplo,
en el laboratorio o en los lugares, en las clínicas en donde se toma muestra, en donde se le pide muestra al paciente, tiene que haber suficiente ventilación, tiene que haber de preferencia luz del sol, porque estas son cosas que ayudan a que no se vaya a quedar el aerosol en un lugar y sea un lugar en donde alguien puede pasar y respirar y también infectarse. Son aerobios estrictos, precisamente por eso es que el primer lugar donde prefieren quedarse es en los pulmones, y son inmóviles. Entonces aquí hay un esquema de la pared celular. Lo que quiero más que nada es señalar algunas cosas. Por ejemplo, si se puede ver en color más o menos fucsia, tal vez lo logran ver como un color más o menos fucsia, a lo que está señalado con el número 2, que son los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos son los que le dan el nombre de micobacterias también, y esa es una parte de la pared celular que va a reaccionar con los colorantes que se utilizan y forman un complejo que no se decolora. Y por eso es que las tinciones para observar tuberculosis siempre utilizan colorantes que no se pueden quitar, no se pueden deshacer, no se pueden lavar, digamos. No se lavan por eso, porque en estos ácidos micólicos es en donde se forman los complejos con los colorantes, en las tinciones. Aquí de color verde señalado con el número 6 tenemos el antígeno, que le llamamos de forma corta solo LAM, que se llama lipoarabino manano. Este es importante porque este es el antígeno que en algún momento se utiliza para diagnóstico con una prueba que también voy a mencionar más adelante. Y en general, pues no me voy a extender mucho en cada parte, pero como digo, tiene varias capas de diferentes tipos de lípidos, y eso hace que la micobacteria sea muy resistente, pero también hace que sea bastante complejo o sea, la micobacteria le cuesta crecer, sí, es muy complejo de formar su cuerpo, por decirlo así. Entonces, es importante porque esa pared tan particular es lo que le da las características particulares que hacen más difícil en el laboratorio poder obtener las pruebas, ¿verdad?, positivas, los cultivos y las tensiones. Está entonces, siempre es importante que para poder hacer un buen diagnóstico necesitamos tener una buena muestra, comenzar con una buena obtención de muestra. Tiene que provenir del sitio de la lesión, por supuesto. Hay tuberculosis en cualquier parte del cuerpo, y en el caso de la tuberculosis pulmonar, hay veces en que al paciente le cuesta expectorar justamente cuando uno quiere que dé la muestra, y entonces tose, pero más lo que da es, por ejemplo, saliva, en vez de realmente dar una muestra de esputo. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que tiene que provenir del sitio de la lesión. Si hay algún lugar específico, por ejemplo, si tuviera si tuviera, por ejemplo, ganglio inflamado, pues entonces se necesita una biopsia de ese ganglio, ¿verdad? Entonces, ahí sí que depende de la sintomatología que pueda tener el paciente, y lo importante es que la muestra se obtenga de la forma correcta. Tiene que estar en una cantidad suficiente, dependiendo cuántas pruebas se le desean realizar. Tiene que estar siempre colocado en un envase adecuado. Los envases adecuados varían según el tipo de muestra, pero generalmente se necesita que sea transparente para poder observar la muestra desde el momento en que llega al laboratorio, y se necesita que sea un recipiente que esté estéril, que sea hermético para que no se derrame, para que no haya forma de que la muestra se salga, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características básicas e importantes que son las que siempre se deben de cumplir. Debe de estar además muy bien identificada, los datos completos también en la boleta que se recibe en el laboratorio. Todo esto son cosas importantes que cuando no se cumplen puede dar lugar a muchos problemas. Entonces, por eso primero hablo sobre esto, porque es muy importante
comenzar bien, ¿verdad? Comenzar desde el principio con que la muestra esté bien identificada, que esté bien tomada, que esté en la cantidad suficiente, que se transporte, y si no se puede llevar inmediato al laboratorio, entonces es necesario almacenarla en algún momento y hay que saber cómo se almacena, si se tiene que refrigerar o no. En el caso de tuberculosis, siempre es preferible mantener la muestra en temperatura de refrigeración, entiéndase entre 2 a 8 grados centígrados, o si se va a tardar más tiempo cuando es más lejos el envío, es preferible que esté congelada. Sin embargo, cuando tenemos otras pruebas que queremos hacerle a esa misma muestra, por ejemplo, una muestra que queremos cultivar, o sea, hacerle cultivo de bacterias, hacerle cultivo de hongos, aparte del cultivo de micobacterias, para esas pruebas es importante que la muestra esté a temperatura ambiente. Entonces, también hay que tomar en cuenta qué otras pruebas se le va a realizar a una muestra para ver en qué condiciones realmente es que tiene que llegar al laboratorio. Ok, entonces, hablando siempre de la principal muestra, siempre se habla en primer lugar de la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Porque es una de las más frecuentes, esa es la principal forma de adquirir la tuberculosis, ¿verdad? Pues siempre se adquiere pues inhalando los aerosoles donde va la micobacteria, y la persona que tiene síntomas respiratorios es la persona que va a estar provocando que hayan aerosoles en el ambiente y que más personas se contagien. Entonces, con más razón, es importante hacer énfasis y hacer lo más pronto posible el diagnóstico en un paciente que tiene síntomas respiratorios. Entonces, en el caso de un paciente con síntomas respiratorios, generalmente está produciendo esputo, no siempre, pero generalmente sí. Entonces, es importante dar indicaciones al paciente de cómo, de que respire profundo, de que tosa y de que trate de sacar la muestra que proviene del árbol bronquial. Como dije antes, no es saliva, sino que sí es así lo más feito, ¿verdad? Generalmente es una muestra mucopurulenta, como se observa las imágenes, en la imagen que está abajo donde se está ejemplificando cómo se ve el esputo. Esta viene de un manual de OPS, que es de las referencias que coloqué al final de la presentación. La muestra mucopurulenta generalmente es bastante viscosa, es verde, puede también venir sanguinolenta porque muchas veces puede haber también hemoptisis, y hay veces que también no por fuerza está así tan viscosa y tan fea, digamos, y entonces está solo mucosa y un poco salivosa, pero por eso es que en el laboratorio lo que hacemos es, hacemos una valoración que se llama sacar el valor Q, y esa valoración es observar en el microscopio un extendido de gram de la muestra. Se busca células epiteliales y se buscan polimorfonucleares. Las células epiteliales de la boca es indicativo de que es saliva. Los polimorfonucleares son indicativos de que sí es una muestra de esputo, pues que viene del árbol bronquial, que es de donde está habiendo una infección. Entonces, generalmente se hace una valoración de más o menos cuánto hay de ambas, y eso es lo que se traduce en si es a la final más saliva o más esputo. Si en el laboratorio vemos que es prácticamente saliva, entonces esa muestra no se le procesa porque no es la muestra que estamos buscando. Y de hecho yo lo he visto cuando un paciente da una mala muestra y uno igual se procesa, igual se observa la tensión, porque si llegara a estar positiva, pues sí, sí se trabaja, pero generalmente se ve la diferencia de que sale negativo el resultado de la observación al microscopio, o sale, por ejemplo,
muy eventuales los bacilos, y cuando ya es una buena muestra ya sale bastante más. Entonces eso es importante tanto por el diagnóstico como para más adelante poder hacer el análisis de cómo va el tratamiento del paciente. Okay. Aquí es lo que ya había mencionado antes, ¿verdad? Este es un ejemplo del frasco típico, el recipiente típico que usamos en el laboratorio. Una gran cantidad de muestras van en este mismo tipo de frasco que tiene que venir estéril. En el caso de nosotros, lo que nos indica que está estéril es que viene en una bolsita sellada e individual. Aquí se puede colocar muestra de esputo, muestra de heces, muestra de orina. También puede colocarse a veces biopsias cuando se tiene una biopsia un poco más grande, se coloca solución salina. Es importante, por ejemplo, en el caso del esputo, que el paciente dé la muestra en la mañana, que no haya comido, pero no es que tenga que estar en ayunas porque vaya a afectar digamos, a los análisis, sino que es porque no queremos que se vaya a contaminar con restos alimenticios. Una muestra con restos alimenticios siempre se rechaza en el laboratorio. Ok, aquí a grandes rasgos está, por ejemplo, las muestras de sangre y médula ósea. Va a depender realmente de cada lugar qué tipo de frascos o tubos o botellas se utilicen. En el caso de nosotros, en la foto que se ve, eso es lo que utilizamos. Utilizamos realmente el tubo verde para micobacterias, los tubos amarillos para hongos, y la botella más grande es para cultivo de bacterias. Y lo menciono precisamente porque generalmente cultivo de sangre o médula ósea va a ser al mismo tiempo, pues se va a sacar la muestra para hacer todo eso. Entonces se necesita tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que antes de tomar la muestra tiene que desinfectarse bien la zona de punción sin contaminarla, ¿verdad? Después de que ya se ha hecho la desinfección, hay que tomar en cuenta hasta dónde indica cada uno de los tubos que se tiene que llenar la muestra. Hay que tomar en cuenta que estas sí jamás se tienen que refrigerar. Y pues como decía, si se va a aprovechar a sacar cultivo para más cosas, pues de una vez se tienen que sacar todas esas muestras, ¿verdad? En el caso, aquí estoy mencionando como las cosas más importantes, más comunes en donde puede haber error. En el caso de secreciones, cualquier secreción se tiene que tomar con un hisopo, pero el hisopo debe ser de Dacron o de rayón, que son los que nosotros damos en el laboratorio. No debe ser hisopo de algodón. Eso es muy importante. También es importante que se coloca en solución salina, que por supuesto la solución salina tiene que estar estéril, y si no hay solución salina en el laboratorio, a veces podemos también usar caldo tioglicolato o agua estéril. En el caso de los aspirados gástricos, lavados gástricos y orinas, estas muestras pueden tener pH ácido, y entonces el pH ácido puede hacer que la micobacteria sí se muera. O sea, literal que aunque esté ahí presente, ya no va a estar viable para crecer en el cultivo. Entonces, para evitar que nos pase esto, y sobre todo si se va a tardar mucho tiempo en que esa muestra vaya a ser procesada ya en el laboratorio y ya para cultivo, es preferible mezclarla con bicarbonato de sodio para que se neutralice el pH. En el caso de las biopsias, muy importante que la muestra tiene que venir en solución salina. Muchas veces se confunden y llevan las muestras en formol, pero esa es la forma en que se trabajan las muestras en el área de patología, no en el área de microbiología. Esas eran cosas así en general con las muestras. Por supuesto, cada tipo de muestra tiene su forma especial y particular de tomarse, y si hay dudas, siempre es preferible que se consulte al laboratorio antes de tomar la muestra. Es muy importante recalcar que todos los procesos en donde hay sospecha de tuberculosis y cuando se trabaja en laboratorio de tuberculosis, siempre la mascarilla N95
o incluso que sea mejor que N95, pero nunca menor que ese grado, porque si no, simplemente no nos estamos protegiendo de la posibilidad de infectarnos. También aquí, bueno, una cabina de flujo laminar. Esta es una cabina pequeña. Esto es, pues, esta es una foto de internet, no es una foto tomada de nosotros del laboratorio, pero aquí lo que le faltaría a la persona que está en la foto precisamente es que debería tener también colocada una cofia o algún gorro que le sostenga el pelo, y también debería tener precisamente la mascarilla N95. Sin embargo, lo demás está bien. Sí, siempre es necesario tener equipo de protección que se pueda descartar, como batas desechables, guantes y protectores en los zapatos. Todo eso tiene que estar siempre en laboratorio de tuberculosis y hongos, que generalmente están juntos. Ok, entonces, ahora sí. Cuando ya está la muestra en el laboratorio, lo primero que generalmente se hace, y es la prueba más rápida, generalmente también es la más barata en costos para el laboratorio, y por lo tanto es la prueba que se realiza en más servicios de salud que hay, de los que hay, pues, para poder hacer diagnóstico de tuberculosis, y esa es la baciloscopía. La baciloscopía es literalmente ver a los bacilos en el microscopio. Eso significa, y eso es a lo que me refería con las tinciones. Entonces, las tinciones, las más comunes y las más utilizadas son la de Ziehl-Neelsen o la de Kim-Jung. En ambas se utiliza el colorante carbol-fuchsina, y este colorante es el que les mencionaba anteriormente, que es el que forma los complejos con los ácidos micólicos en la pared celular de la micobacteria. Como se forma ese complejo, aunque uno le eche todo el alcohol ácido que quiera, no se decolora. Por eso se le llaman bacilos alcohol ácido resistentes. Se le llaman así también porque cuando uno observa los bacilos en el microscopio, uno no puede saber, no puede estar 100% seguro que es Mycobacterium tuberculosis. O sea, puede ser cualquier micobacteria, que son mucho menos frecuentes, pero puede ser otra micobacteria. También hay otros microorganismos que se pueden teñir con la tinción de Ziehl-Neelsen o de Kim-Jung. Entonces, por eso es que se reporta como bacilos alcohol ácido resistentes, porque la baciloscopía literalmente es observar bacilos rosados. Así como se logra, creo yo, sí observar aquí en este frote sí es mío, sí le tomé esa foto yo al microscopio, y pueden observar sobre todo en la parte de más abajo, donde está un poco más claro, en la parte de abajo, hay un bacilo que es cabal como se observa el bacilo típico de tuberculosis, que es un poco larguito, delgado, y que se observa como que fuera un rosario. Así se le llama, formación como en rosario, porque se ve como áreas como que estuviera más denso el colorante, ¿verdad? Como que fueran pelotitas. Otra cosa importante que se tiene que tomar en cuenta con la baciloscopía de tuberculosis es que esta sí requiere que uno cuente bacilos, o sea, que de verdad los cuente y haga un promedio y sepa cuántos bacilos hay por campo, porque en esa valoración tan específica es que uno va a poder decir si lo que observó de bacilos fue una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Aquí está esta tablita que está indicando el rango de cuánto significa una cruz, cuánto significa 2 cruces y cuánto significan 3 cruces. ¿Por qué es tan importante y tan medido? Es porque esta fue por mucho tiempo, actualmente se trata de que ya no sea tan así, pero en muchos lugares esta es la forma en la que monitorean el tratamiento. Entonces, para poder saber si de verdad el paciente está mejorando, se necesita saber si, por ejemplo, de 3 cruces ya pasó a 1 cruz, y si después ya el frote está negativo. Sí es necesario ver esa comparación. También está, aquí no incluí foto, pero está la tinción de auramina rodamina. En el caso de la auramina rodamina, ese es un fluorocromo, o sea, es
una tinción que se va a ver fluorescente y se necesita para poderla ver un microscopio de fluorescencia. En el caso de esa microscopía es más fácil de ver el bacilo, pero también requiere cosas extra que muchas personas no tienen, ¿verdad? Como el microscopio de fluorescencia y un cuarto oscuro para poder ver los frotes. Entonces, tiene ventajas y también tiene desventajas. Entonces, a la larga no es tan usada como la tinción de Nielsen y Kim-Jung. Este es un esquema que también lo saqué del manual de OPS, que está en las referencias, es principalmente para que se considere lo importante que es que el frote esté bien hecho. O sea, a pesar de que la baciloscopía es una prueba bastante fácil, digamos, y rápida de hacer, sí es muy importante que esté bien hecha. Si no está bien hecha, simplemente no se van a observar los bacilos. Ok, entonces, la baciloscopía se realiza de la muestra directa. Ahora, si yo quiero sembrar un cultivo para tuberculosis, siempre tengo que hacer primero un procedimiento que se llama decontaminación de muestras. Tal vez la forma correcta en español es descontaminación, pero en inglés es decontamination y estamos mal acostumbrados a decirle decontaminación. Entonces, este es un proceso físico-químico donde se mezclan reactivos, se centrifuga la muestra, se separa precipitado y entonces lo que se hace, o sea, el objetivo de este procedimiento es eliminar a los otros microorganismos que puedan estar en la muestra. Es decir, una muestra y sobre todo un esputo, por ejemplo, va a tener, aparte de las micobacterias, va a tener cocos gram positivos probablemente porque provienen del arrastre de la microbiota normal que tiene uno en la garganta y en la boca. Hay otras veces que el paciente también está infectado pues con otro microorganismo y no solo con la tuberculosis. Entonces, el problema es que la tuberculosis se tarda mucho en crecer, es tan lenta para crecer que necesitamos evitar que si hay otro microorganismo presente en la muestra, que también crezca, porque si crece cualquier cosa, va a crecer más rápido que la tuberculosis. Y si crece, se va a llevar los nutrientes que hay en el medio de cultivo y simplemente ya no logramos ver el crecimiento de la tuberculosis. Y a eso se le llama que se enmascara el crecimiento de la TB. Entonces, aparentemente es un cultivo que, bueno, es negativo para tuberculosis, pero no porque no haya, sino porque se contaminó con otra bacteria u hongo que estuviera presente. Entonces, para eso es la decontaminación, para eliminar, o sea, realmente es para que se mueran, o sea, se van a seguir estando ahí mezclados, pero al menos ya van a estar muertos y entonces ya no van a ser viables para crecer en cultivo. Y es para ayudar a que la muestra ya solo tenga viables a las micobacterias. Otra ventaja y razón de hacer la decontaminación es que parte de lo que utiliza son agentes mucolíticos que van entonces a disminuir la viscosidad de las muestras, como por ejemplo del esputo, porque muchas veces en esa viscosidad de la muestra que uno no logra mezclarla y no logra separar, digamos, ese moco tan denso hace que ahí estén atrapadas las micobacterias también. Entonces, si uno siembra un cultivo, pero no está deshecho, o sea, si está demasiado viscoso, entonces es como que puede quedarse ahí atrapado y no va a salir y a crecer al medio. Entonces, es otra de las razones para hacer la decontaminación. Este procedimiento es específicamente para ayudar a que se pueda cultivar la tuberculosis. O sea que si yo quería sembrar un cultivo de hongos, por ejemplo, y ya está decontaminada la muestra, esa muestra ya no sirve, ¿verdad? Para un cultivo de hongos, porque ya pasó por todo este proceso de alteración físico-química. Ok, entonces, para poder tener un cultivo, podemos tener un cultivo sólido, entiéndase un agar, que en este caso, el que usamos y el que se observa en la foto es el Lowenstein-Jensen. También podemos tener cultivo sólido. En el caso del cultivo líquido, ambos, sólido y líquido. Entonces, este es un ejemplo del sólido
El problema, como mencionaba antes, es que la tuberculosis crece excesivamente lento. Empieza a crecer como entre la tercera y octava semana. Entonces, generalmente uno realiza lecturas 1 o 2 veces a la semana, y si empieza, a veces empieza a crecer más o menos a la segunda o tercera semana, a veces hasta, por ejemplo, la sexta semana, pero no podemos estar seguros y dar por negativo el cultivo hasta que no haya cumplido 2 meses. Sí, hasta que haya cumplido 2 meses es que ya lo podemos sacar como un cultivo negativo. Si ese cultivo le creciera otro microorganismo, lo que corresponde hacer es repetir la decontaminación. O sea, la muestra que se decontaminó una vez siempre se guarda un poquito. Y entonces cuando se contamina un cultivo, siempre se toma esa muestra que se guardó, que ya tuvo una primera decontaminación, y se le realiza una segunda decontaminación. Eso es lo que se hace generalmente para rescatar, digamos, si acaso hubiera todavía posibilidad de rescatar que haya un micobacteria, ¿verdad? Que haya tuberculosis y que se haya enmascarado. Este es los equipos que de hecho tenemos, por eso puse estas fotos. También existen otros, ¿verdad? De otras marcas, pero lo importante es que el cultivo en medio líquido generalmente tiene más ventajas en comparación con el medio sólido, porque ya es un poco ya semi-automatizado, ya existe el meter el tubo en la foto de abajo donde aparece alguien, está como jalando una gaveta, porque de hecho así es el equipo, es como tiene 3 gavetas, uno jala la gaveta y tiene los tubos que contienen al fondo un gel que va a emitir fluorescencia en el momento en que haya crecimiento de algo que uno espera que sea una micobacteria, aunque si crece otra cosa va a pasar lo mismo. Entonces, cuando cuando ocurre eso, el equipo lo detecta porque hace lecturas. Entonces, cuando el equipo detecta que hay un tubo que tiene fluorescencia en ese gel que tiene el fondo del tubo, en ese momento el equipo saca una luz y hace sonido, ¿verdad? Para llamar la atención de uno, para poner que hay un positivo. Entonces, eso hace que se acorte el tiempo, sea más rápido el momento de obtener un cultivo positivo, porque el equipo ayuda a que más rápido se pueda detectar. Generalmente entonces va a tardar puede comenzar a crecer a los 7 días cuando la muestra está muy cargada, pero si no, entre 7 días y 2 semanas puede crecer, y se espera a que cumpla 42 días para poder dar como negativo el cultivo. Por supuesto, implica mayor costo, porque hay que estar comprando los tubos especiales, hay que tener el equipo, ¿verdad? Para poder tener esto así, pero sí es mucho más rápido el crecimiento que en cultivo sólido. El otro equipo que está aquí arriba es el equipo para hemos. Entonces, nosotros usamos también botellas que esas se inoculan ya en el laboratorio, y es otra forma de tener el cultivo líquido, ¿verdad? Siempre se va a poner tanto la sangre como la médula ósea en una botella, y también ocurre lo mismo. El equipo hace lecturas. Cuando hace lecturas y saca un positivo, entonces nosotros le hacemos las pruebas para confirmar que sí sea tuberculosis. Ok, entonces aquí la estoy poniendo. Esta es una guía consolidada de OMS sobre tuberculosis. Esta es la más reciente. Esta tiene fecha en el año pasado, o sea, yo creo que más o menos a principios de este año fue que sacaron esto que hicieron, que trabajaron durante el año pasado. Entonces, esta es una guía bastante reciente sobre que lo que está tratando de hacer es juntar varias guías sueltas, pequeñas, que ha publicado OMS
para dar sus recomendaciones de cuáles son las técnicas que son preferibles para el diagnóstico de tuberculosis. Esto es trabajo, digamos, de varios expertos en todo el mundo que se ponen a verificar que las pruebas de laboratorio estén funcionando bien. Entonces, como ya les mencioné, la baciloscopía tiene sus limitantes, ¿verdad? Hay que saberla hacer bien y la muestra tiene que estar muy cargada, ¿sí? Tiene que tener mucho microorganismo, mucha micobacteria para poderla ver positiva. El cultivo tiene la desventaja de lo lento que es obtener un cultivo positivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el diagnóstico sea más rápido? El diagnóstico entonces ha logrado ser ahora más rápido gracias a las pruebas moleculares, porque detectan ADN y de un solo también pueden detectar la resistencia a rifampicina. Hay muchas técnicas de biología molecular para tuberculosis. Hay de diferentes marcas, para diferentes objetivos, y eso es lo que quería aquí hacer yo el énfasis, que hay cada vez más, ¿verdad? Cada vez más marcas, cada vez más técnicas, y entonces es importante tomar en cuenta que las recomendaciones últimas que se están haciendo es que, de ser posible, en vez de estar haciendo baciloscopías, se hagan de una vez las pruebas moleculares. Nosotros nos gusta siempre hacer ambas, sí hacemos todavía baciloscopías, pero también hacemos las pruebas moleculares. Entonces, aquí para poderles explicar, les menciono en primer lugar, bueno, aquí dice que esta guía está incluyendo en general las pruebas moleculares para el diagnóstico inicial de TB. Hay unas pruebas que es LAMP, así se llama la técnica. Para el diagnóstico de TB está el LPA, que es otro tipo de técnica también de biología molecular. Esa es más para ver la resistencia, o sea, la sensibilidad o resistencia. Y el único que no es prueba molecular es el antígeno de LAM. Entonces, el antígeno LAM es el que mencioné antes también, que estaba en la pared celular. Este se excreta por medio de la orina. Entonces, esta prueba siempre se va a hacer en orina. No es una prueba que se vaya a hacer en ningún otro tipo de muestra más que en orina. Y esa es una prueba muy especial y muy específica pensada para el paciente VIH, porque lo que ocurre es que esta prueba realmente no es muy sensible. Y en un paciente que no tiene tan bajo, o sea, que un paciente, digamos, inmunocompetente, que se enfermó de tuberculosis, aunque tenga todas las pruebas, todas las demás pruebas positivas, es muy posible que el LAM salga negativo. Entonces ahí no me sirve el LAM. El LAM me sirve cuando un paciente está tan inmunosupreso que está teniendo una excreción exagerada de este antígeno y entonces ya es detectable por medio de la orina. Entonces, eso es lo que ocurre en los pacientes VIH. Que entonces, mientras menor sea el conteo de células CD4, mayor sensibilidad tiene esta prueba. Entonces, esta no es confirmación. Siempre que se pueda hacer otra de las pruebas que existen para confirmar, se debe de hacer. Pero muchas veces es bien difícil hacer el diagnóstico en los pacientes con una inmunosupresión severa. Muchas veces no producen esputo, muchas veces, aunque lo produzcan, está como muy escaso y salen negativos los resultados. Entonces, esta es muy específicamente para apoyar el diagnóstico, o sea, para que en el momento en que un paciente tiene ciertos síntomas, si la prueba de LAM sale positiva, eso me apoya a que sí es tuberculosis, para distinguirla de otras infecciones que pueda tener. Pero como digo, esta es solo un apoyo, no es la prueba, una prueba como con tan buena sensibilidad, como les decía, así que es más que nada es el objetivo de utilizarla. En general, aquí como lo menciono, las pruebas moleculares, la OMS, digamos que para decir en resumidas cuentas, la OMS está recomendando
utilizar las pruebas moleculares cada vez que se puedan para poder hacer el diagnóstico y también para poder hacer la determinación de la sensibilidad o resistencia de las micobacterias. Como les decía, hay muchas marcas, pero la primera y la que hasta el momento se puede decir que es la que da más rápido y mejor el resultado es el GeneXpert. El GeneXpert es un PCR en tiempo real. Se hace a partir de la muestra. Lo que detecta es ADN de Mycobacterium tuberculosis del complejo TB y mutaciones que confieren la resistencia a rifampicina. Por eso es que esta prueba es tan útil, tan importante y tan famosa y que cada vez la usan más y la implementan en más lugares, porque esta prueba ayuda a que el diagnóstico sea mucho más rápido y que sea de una vez, uno pueda obtener una idea de qué tratamiento se le va a dar al paciente. Porque si hay resistencia a rifampicina, ya se sabe que no le va a funcionar el esquema de primera línea al paciente y se van entonces a buscar esquema de segunda línea. Entonces, por eso es que es tan útil y tan utilizada ahora y recomendada esta prueba. Pero sí es muy importante recalcar que aunque es muy buena para el diagnóstico, no es para monitoreo del tratamiento, ¿sí? El monitoreo del tratamiento es la baciloscopía, como lo mencioné antes, y el cultivo, porque el cultivo literalmente es que si ya no crece micobacterias, es que el paciente ya no tiene tuberculosis. O sea, es ver que de tener cultivos positivos el paciente pase a tener cultivos negativos. Pero en el caso de las pruebas moleculares, siempre tenemos el problema de que se van a seguir detectando y no sabemos por cuánto tiempo, aunque el paciente ya haya mejorado bastante clínicamente. Estos son solo ejemplos para que vean los resultados más o menos cómo se observan en el GeneXpert. Este es un ejemplo de cuando es negativo, cuando sale trazas, o sea, cuando detecta una cantidad muy pequeña, es trazas. Y cuando la cantidad es así de pequeña, no puede determinar si tiene resistencia o no a rifampicina y por eso sale indeterminada. Y eso siempre va a ser así. Esto pasa así con el cartucho que se llama Ultra, porque resulta que hay dos GeneXpert, el original y el Ultra. El Ultra es mucho más sensible y tiene varias mejoras que hacen que sea así de sensible. Aquí hay un ejemplo de cuando está, por ejemplo, muy bajo y la resistencia pues no está detectada. Aquí está bajo, me faltó el medio, pero también está alto. Entonces, ¿qué pasa? Que el resultado del GeneXpert me va a indicar una cantidad, ¿sí? O sea, no es cuantificado realmente, pero es un más o menos. Entonces, me da resultados como positivo alto, positivo medio, positivo bajo, muy bajo y trazas. Esta es una tablita que yo hice, que la quise incorporar solo para que vean el ejemplo. Esta la hice en 2018, comparando GeneXpert positivo con cultivo positivo. Y entonces, cabal, pueden ver ustedes en el porcentaje de cultivo positivo, se puede ver que, en efecto, cuando el GeneXpert sale positivo alto, tiene un 92.86, al menos en mis datos del 2018, ¿verdad? Tuvo un porcentaje bastante alto de recuperación en el cultivo. Sí, o sea, lo que sucede es que el GeneXpert es más sensible que el cultivo. Y hay veces en que me va a salir positivo el GeneXpert, pero no me va a salir positivo el cultivo. Entonces es importante tomar en cuenta que aunque no tenga el cultivo, sí va a ser posible, sí tengo que tomarlo como un positivo y tengo que saber que eso me va a pasar, porque muchas veces se espera que si salió positivo el GeneXpert también crezca el cultivo, pero aunque uno quisiera que eso pase, no siempre va a pasar porque la micobacteria si no está en suficiente cantidad, no va a poder crecer suficiente en el cultivo. Entonces es importante que tomemos eso en cuenta, digamos, y que no, porque a veces surge la duda de si era positivo o no. Sí es positivo,
Lo que pasa es que las pruebas moleculares son más sensibles y detectan más allá de lo que logra recuperarse en cultivo. Y porque en el cultivo yo necesito que los bacilos estén viables, estén vivos y puedan crecer. Mientras que en la prueba molecular yo puedo estar detectando bacilos que están muertos. Y esos bacilos pueden estar, digamos, muertos ya sea porque el paciente está en tratamiento y ya se está empezando a recuperar y ya el tratamiento está ayudando a que los bacilos estén muertos, o por un mal manejo de la muestra, y por eso es que hacía tanto el énfasis al principio, porque si hay un mal manejo de la muestra, los bacilos pueden ya no estar viables y ya no recuperarse en el cultivo. Como pueden ver, cuando el GeneXpert sale ya más bajo, así ya en trazas, el cultivo, ya son pocos los cultivos que salen positivos, pero es por lo mismo de la sensibilidad. Aquí está, en esta diapositiva lo que quiero es hacer esa comparación. Está el frote, es menos sensible que el cultivo y eso es menos sensible que las pruebas moleculares. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque así como hay pacientes que tienen positivo todo, tienen positiva la baciloscopía, positivo el cultivo, positivo el GeneXpert, positivo todo, hay pacientes en donde es más complejo o que realmente solo una u otra de las pruebas logró estar positiva, y generalmente tiene que ver con la sensibilidad del método. Ya obtenido un cultivo positivo, como aquí, ¿verdad? Aquí podemos ver las colonias típicas de tuberculosis. En este medio podemos ver cuando es medio líquido, la tuberculosis se va a observar así como copos de nieve, como se observa en esta pequeña foto en la sección A, porque por lo mismo de que tiene muchos lípidos la pared celular. Todos los lípidos que tiene la pared celular hace que no se mezcle en el agua, en el líquido, y entonces así es como se observa. Es diferente de la mayoría de bacterias que cuando están presentes en un medio líquido de agua se observan turbias, pero estas no. Esta, por ejemplo, esta que puse aquí ahorita de último es un ejemplo de colonias de micobacteria atípica. Eso significa que es un cultivo que se obtuvo siempre en Lowenstein-Jensen, pero la colonia no es la colonia típica de tuberculosis como esta que se observa seca y que tiene apariencia de queso, le dicen algunos. En este caso, la apariencia es mucho más cremosa. Ok, a partir de cultivo tenemos una prueba rápida que ayuda bastante a distinguir si es complejo TB o no. Esta literal es eso. Sale positiva si es complejo TB y negativa si no es complejo TB, pero se realiza a partir del cultivo, no a partir de muestra. Entonces, esta básicamente la prueba, se detecta el antígeno MPT64, así se llama. Por eso es que así se llama la prueba, simplemente antígeno MPT64. Aquí ya me falta poco para terminar. Este es el genotype. Cuando menciona en las recomendaciones de OMS y OPS, los LPA se refieren a este tipo de pruebas, que son siempre pruebas moleculares, pero que son los PCR, que son un poco más largos, que sí llevan varios pasos, ¿verdad? Que primero se hace la extracción, luego la amplificación y luego la hibridación del material genético, y eso se observa en forma de tiras, de unas tiras en donde se observa como líneas, y así es como se puede ver cuál es el resultado. Eso es el LPA. La principal prueba es de esta marca, Hain Life Science Genotype. Pues hay que tomar en cuenta que las pruebas moleculares siempre van a tener un costo más elevado, y en especial estas, porque estas sí requieren de un laboratorio de biología molecular con todas sus partes y sus áreas. La prueba anterior, la del GeneXpert, esa es una prueba rápida y automatizada. Uno solo tiene que poner la muestra en el cartucho y el cartucho en el equipo, y eso es todo. Es bastante fácil de hacer, no requiere mayor
procedimiento ni nada más, mientras que esta otra sí es una prueba de biología molecular más extendida con las diferentes fases que tiene comúnmente un PCR. Entonces, ¿qué es un PCR de punto final? Mientras que el otro es un PCR a tiempo real. En este caso, se utilizan dos kits que son para eso, ¿verdad? Para identificación de micobacterias. Está el kit que se llama Mycobacterium CM, que significa especies comunes. En este kit uno logra identificar a Mycobacterium tuberculosis y a otras 20 especies, por eso puse aquí más 20 especies de micobacterias. Si en un cultivo no se obtiene ningún resultado en este kit, pero sí se confirma que es una micobacteria, existe otro kit que es el de especies adicionales, que tiene 19 especies adicionales. Estos se hacen a partir de cultivo y también se pueden hacer a partir de muestra, creo yo, pero casi nadie las hace porque sí es un poco más costoso y menos sensible que las pruebas rápidas como el GeneXpert, entonces a la larga no trae mucha cuenta. Esto es a lo que me refería con LPA, o sea, estas tiras son las que se llaman así, porque LPA significa Line Probe Assay, lo que significa que es un ensayo de sonda que se observa como una línea, que son estas tiras precisamente. Aquí entonces la combinación que se observe aquí de las líneas es lo que me va a distinguir cuál de las especies de micobacterias es. Lo mismo ocurre, aquí está lo que les expliqué en inglés, Line Probe Assay, LPA. En el caso de los kits que son para determinar la resistencia. Entonces, este es un ejemplo así agrandado en donde se mira que uno se tiene que poner a ver cada línea qué significa, porque dependiendo de la combinación de líneas que hayan salido es si es resistente o sensible esa cepa. Aquí solo para que vean, les pongo la carátula, está esta, que es una recomendación, una de las guías de recomendación de OMS para las drogas de primera línea, esta es para las drogas de segunda línea, esta es otra entidad que también estaba haciendo la evaluación de este tipo de pruebas. Estas pruebas pues nos ayudan a agilizar bastante la determinación de resistencia y sensibilidad en micobacterias porque sí existen los métodos microbiológicos, los métodos donde uno usa agar o usa medio líquido, pero son mucho más difíciles de hacer, mucho más complicados, requieren espacio, se contaminan fácil, entonces es más difícil a la larga en el laboratorio y entonces se podría decir que se obtiene más fácil y más rápido los resultados de resistencia y sensibilidad de las micobacterias en este tipo de pruebas. Pero como siempre hay que estar seguros de que las pruebas funcionan bien. Todas estas publicaciones son las conclusiones que han sacado estas diferentes entidades que se han puesto a revisar y a verificar que las pruebas sean útiles y sean suficientemente buenas para ser utilizadas, de preferencia a los métodos microbiológicos. Entonces, aquí está el kit, digamos, el kit que se usa para primera línea. Lo que se va a hacer es detectar la resistencia basado en que hayan mutaciones o no de los genes que ya se han estudiado que se relacionan a la resistencia de los diferentes fármacos. Entonces, por ejemplo, el gen RPOB es el gen que se relaciona a la resistencia a rifampicina. Si hay una mutación en este gen, lo más seguro es que hay resistencia a rifampicina. Y así es como funciona esta forma de determinar y de concluir si hay resistencia o sensibilidad. Entonces, en el caso de la isoniazida, por ejemplo, hay dos genes que determinan la resistencia. Uno se llama CATG y el otro INA. Y de ahí lo mismo ocurre con las otras drogas que se usan en segunda línea. Depende de cada tipo de fármaco, en qué gen es que se localizan
las mutaciones y si las hay, entonces hay resistencia. Y por último, quería hacer mención de que si bien es preferible por la rapidez y por el volumen de muestras, hacer la resistencia determinándola con pruebas moleculares, también existen y también es útil en algunos momentos tener sensibilidad digamos que por métodos en donde sí voy a obtener un crecimiento o una ausencia de crecimiento, como es el caso del método, de este método que es en el cultivo líquido, es usando el mismo equipo que se usa para los cultivos líquidos. Y es una de las mejores alternativas que hay cuando lo que queremos es hacer una sensibilidad, pero que sí sea con el crecimiento o la ausencia del crecimiento. Hay otro método que se puede usar, pero sí es mucho más difícil y entonces a la larga este resulta mejor. Así que básicamente eso es todo lo que les puedo compartir sobre el diagnóstico de tuberculosis. Aquí hay un chistecito, porque precisamente estas son micobacterias que no se puede deshacer, es cuando queda latente la TB, porque las células no pueden deshacerse de las micobacterias y tratan de contener la micobacteria en el pulmón, ¿verdad? Y pues eso es todo. Gracias por su atención. Y si llegara a haber alguna duda, alguna pregunta puntual, por supuesto, me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Y pues eso es todo. Muchas gracias.